La incubadora. Muy buenas noches a nuestra querida audiencia, aquí una vez más en el programa La Incubadora, conmigo Gustavo Romero y mi amigo Alberto Mansuetti, ¿no? Y este programa llega gracias al Centro de Liberalismo Clásico y a Foro Liberal América Latina. Saludos especiales a Ricardo Puentes Melo, director de Periodismo Sin Fronteras, que nos da un espacio radial. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy feliz, Gustavo, porque estamos ya arrancando más en firme con 5 Reformas Bolivia. En la semana del 3 al 8 de octubre, si Dios quiere, vamos a tener una serie de reuniones de capacitación en La Paz, con el pastor Miguel Machaca Monroy, que es el que está asumiendo el liderazgo de lo que va a ser 5R La Paz y posteriormente 5R Bolivia. ¿Okay? Esto es algo que yo venía tratando con mis amigos bolivianos, tratando de impulsar, pero hasta ahora no se había podido trabajar muy en firme, pero ahora parece que sí. Así que bueno, eso me pone muy, muy contento. Qué bueno, profe, que estamos avanzando, ¿no? Entonces, qué bueno. Sí, hoy día vamos a hacer el tema los 4 clavos. Vamos a hablar de los 4 clavos. Vamos a hablar así, profe, ¿no? Por cierto, el tema surgió en una entrevista que me hicieron unos amigos de Colombia, sobre el panorama, el cuadro, digamos, político, ideológico y de opinión en América Latina. Y el tema de los 4 clavos fue porque una alusión a... Ellos son economistas, entonces, bueno, mira, los estatistas, o sea, el estatismo nos crucifica a las personas, nos crucifica en la economía, nos hace una crucifixión económica con 4 clavos que son la inflación, los impuestos, las empresas estatales, que generalmente dan pérdida y todos tenemos que pagar, y encima son subsidiadas, por eso voy, y las reglamentaciones contra la economía. Esos son los 4 clavos: inflación, impuestos, empresas estatales deficitarias, perdidosas, endeudadas, etcétera, burocratizadas y corruptas, y reglamentaciones contra la economía privada y en particular contra la empresa privada. Esos son los 4 clavos. Ajá. Entonces, ¿nos puede explicar, profesor? Porque ayer estuve conversando con un amigo y él dice ser politólogo, cosa que está lejos de la realidad. He estudiado un posgrado, me parece, una maestría, me parece. Entonces él no tiene la idea, nada, lejos de la realidad, porque no sabe nada él es relativista, imagínese. Entonces, ni hablar, pues eso con un relativista no se puede hablar porque no acepta una verdad absoluta, aunque por ahí le puse un ejemplo y yo le dije, ¿esa es verdad absoluta? No, que estamos hablando de un asesinato, ¿no? ¿Ese es bueno o malo? Entonces él tiene, si se pone, depende, dice, no, si se siente, no, dime, si yo por ideología mata a alguien, a otra persona, entonces no, eso es malo. Entonces, ¿cómo me dices que no hay absolutos, no? Entonces, bueno, y ahí, no se puede llegar a un buen puerto, ¿no? A algo conversamos. Entonces, el tema que yo le dije, mira, tú tienes otro problema grave, que es lo que no sabes economía, por lo tanto no puede enlazar el asunto político con el económico, ¿no? Y yo seguramente si le hago la pregunta por qué hay inflación, bueno, comúnmente, ¿no? Porque él ha aprendido otras cosas, pero una persona común y corriente dice, ¿tú sabes por qué suben las cosas? Y estoy seguro que no sabría o tiene una respuesta equivocada, diciendo que
empresarios, grandes empresarios suben las cosas a propósito para empobrecernos, ¿no? Que era el mensaje que nos daban a nosotros en el año yo recuerdo, del 85 al 90, que fue con Alan García en su primer gobierno, ¿no? Ese era, bueno, en realidad eran caras, y se había, ¿no? Porque en realidad no habían cosas, no habían. Entonces, desaparecían pues las cosas, ¿no? Entonces, profe, ¿nos puede explicar cómo es que se forma la inflación realmente? Bueno, eso es como en Venezuela, que faltan las cosas. O sea, y el relativismo, encontré una excelente definición. Un relativista es una persona que te dice, no hablemos ya de lo malo y lo bueno, ya eso no existe, esas categorías absolutas de lo malo y lo bueno. No, ahora eso no existe, todo es relativo, no hay más eso de lo malo y lo bueno, y eso es muy bueno. ¿Entiendes? Así que no hay malo y lo bueno, y eso es muy bueno. Bueno, entonces, bueno, la inflación es muy simple. La inflación es cuando un gobierno, a través de su Banco Central, emite dinero sin respaldo alguno, por lo tanto puede emitir dinero en cantidades masivas, y entonces al haber más billetes, no es que haya más riqueza, hay más billetes, los mismos bienes, entonces los precios de los bienes y servicios suben. Eso en cuanto a la inflación. Ahora, algunos gobiernos, especialmente neoliberales o socialistas blandos, han logrado reemplazar la inflación como mecanismo de captación de recursos, o sea, como mecanismo de expoliación a la gente por los impuestos. Entonces, bueno, no va a haber más inflación, pero eso sí vas a tener que pagar una catarrada de impuestos. Eso pasa del lado de la demanda, digamos, y del lado del consumo pasa una otra cosa similar con los otros dos clavos, el tercero y el cuarto. O sea, las empresas estatales, muchas fueron privatizadas, pero a la empresa privada se la somete a reglamentaciones. En definitiva, es un clavo contra las personas normales, contra la sociedad, contra la subsistencia económica de la sociedad, del lado de la oferta, tanto las empresas estatales como las reglamentaciones. Ahora, lo que hablábamos con estos estudiantes de Colombia es que hoy en día, lamentablemente, el modelo económico socialista predominante no se discute. ¿Okay? Se discute en todo caso de manera muy fragmentaria, o sea, se discuten determinados aspectos muy puntuales, tal impuesto, tal otro que va a subir, o tal reglamentación, o tal empresa del Estado que todavía tiene el Estado. Entonces, las discusiones son sobre aspectos puntuales, como digo, pero el modelo como tal no se discute. Y una de las razones por las cuales no se discute es que porque en este clima de relativismo posmodernista, en este clima es como el marxismo cultural se puede introducir con facilidad con la agenda LGBTI de la ideología de género, el aborto, el matrimonio gay, la ley de identidad de género, etcétera, etcétera. Entonces, estos puntos de la agenda del marxismo cultural provocan, fíjate bien, provocan la justa e indignada razón o protesta de los cristianos. Entonces hacen marchas, manifestaciones contra el matrimonio homosexual y claro, eso se genera mucho debate. Pero ese debate, objetivamente hablando, le sirve a los socialistas en el poder como cortina de humo para tapar el problema de la economía, y los problemas de la economía, los cuatro clavos. No, entonces los cuatro clavos no se discuten y el sistema entero no se discute porque la gente está discutiendo que si los gays, que si no los gays. No sé si me explico. Claro que sí. Nosotros, si los peruanos escuchan este programa, entenderían porque hay un movimiento acá fuerte, ¿no? Acerca de la Provida, una marcha bastante grande que no fue transmitida no fue transmitida en los medios televisivos,
porque no es su agenda, pues, ¿no? Entonces, pero sí, cuando sale una marchita de lo de LGTBI, ahí sí, ¿no? Y se pone en agenda y toda la semana hablando del tema y eso. Pero el Provida, no, eso no. Entonces, y ahora se está hablando, está mencionando al menos algo sobre el impuesto a los que trabajan en planilla, ¿no? Los que trabajan de manera formal en una empresa grande y mediana que puede pagar más o menos el sueldo de todos sus trabajadores, ¿no? Y, por ejemplo, los que ganan $1.200, ha habido ya, se ha tocado en los noticieros o en los programas de políticos sobre que no se va a no se le va a cobrar, por decir, no se le va a cobrar el impuesto de la quinta categoría, se llama acá en Perú. Entonces recibirían sus $1.200 líquidos, ¿no? Y no se le estaría restando de más o menos el 13%, me parece que es, sobre la quinta categoría. Solamente se le estaría descontando, me imagino yo, lo de la AFP, ¿no? Ese sería más o menos uno de los impuestos que beneficiaría, ¿no? Pero es un impuesto nomás, ¿no? Y el otro... Bueno, por eso es lo que te estoy diciendo. O sea, hay dos problemas con los medios de comunicación. En primer lugar, el sesgo dentro de lo que es la discusión de la agenda LGTBI, el sesgo favorable que tienen los medios de comunicación, a favor del aborto, el matrimonio gay, y en contra, pues, de las posiciones pro vida, y de la familia normal, como se le llama ahora, ¿ok? En favor de la familia normal. Una cosa es el sesgo, y otra cosa también es la invisibilidad del modelo económico socialista que hay, o social mercantilista. No, de eso no se habla. Se puede hablar, por ejemplo, de rebajar 1 o 2 puntos o 3 puntos porcentuales tal impuesto, o de subir tal otro impuesto. Ajá. Se puede hablar de eso, y se habla bastante, pero del modelo en general no se habla. Claro, ¿Okay? cómo funciona el sistema no se habla, ¿no? Así. O sea, no explican, por ejemplo, la inflación. La inflación sucede así. En el aspecto, lo que sucedió acá en Perú fue las construcciones, ¿no? Las inmobiliarias. El Estado privilegia o da un decreto, una ley para que uno pueda prestarse para sacar un departamento, ¿no? Entonces le baja los impuestos y la gente se presta. Por otro lado, le hace préstamo a los empresarios para que construyan sus departamentos. Y al haber la aparente oferta y demanda, esos precios se elevan, que es lo que ha sucedido aquí en Perú, ¿no? Y ahora hay bastantes departamentos y la gente ya no se está comprando como antes, o sea, no se está endeudando como antes. Entonces la gente queda endeudada, los precios elevados, y ya nadie puede comprarlo, ¿no? Eso es lo que sucede, la inflación, pero eso no lo explican en la tele, o difícilmente aparece la información. Así es. Si las personas que nos están escuchando quieren información sobre esto, y sobre todo quieren información sobre las soluciones, que son las 5 reformas, usted puede buscar en Google, puede buscar en las redes sociales, en Internet, puede buscar 5 reformas, liberalismo clásico, puede buscar la gran devolución, no revolución, sino devolución, y le va a salir toda la información de nosotros, de los grupos que estamos armando aquí en Bolivia, en países como Perú ya están armados, y armados me refiero a armados los grupos, estructurados, no quiero decir con pistola, los grupos, los equipos. En Venezuela, gracias a Dios, estamos progresando mucho. Hay por lo menos 7 ciudades de Venezuela, además de Caracas, hay agentes de nosotros, agentes 5R. 5R significa 5 reformas, búsquelo por internet si no lo conoce. 5R significa 5 reformas que están difundiendo nuestra información y sobre todo las soluciones, ¿verdad? Y bueno, y en Perú, Perú Nuevo, usted puede buscar también Perú Nuevo, o puede buscar Claudio Solla con Z y L,
y entonces va a tener nuestra información sobre Perú, ¿verdad, Gustavo? Sí, sí, se pronuncia Claudio Sola, pero se escribe Claudio Zoya, ¿no? Con Z y doble L. Ok. Así es, ¿no? Entonces, y la otra manera de corrupta, o sea, perversa de contra los privados, ¿no? Como les ponen tantos reglamentos a los pobres privados que quieren emprender y arriesgan su dinero, ¿no? Se asocian, arriesgan su dinero y no pueden prosperar. Por ejemplo, ya me acordé, acá en Perú, el grupo de hoteles, asociaciones que dan servicios de hotelería, tiene estancado $1.000 millones de su inversión porque el Estado les ha puesto unas reglamentaciones que cumplen una a una y no sale el permiso, ¿no? Y uno de los hoteles y otro que increíblemente en el Cusco, un hotel de los Four Points, ese es el Sheraton, ha cumplido todos los requisitos que le ha puesto el Estado. Bueno, es el Sheraton, tienen dinero, pero también han gastado bastante, han cumplido todos los requisitos que le pide el Estado. Y ahora no sé qué problema ha habido y lo quieren destruir. El hotel ya construido. Y yo digo, todos esos trabajadores, pero está mal, ¿cómo van a destruir el hotel? ¿Cómo pueden hacer eso? Hay que explicarle a la gente que todo lo que un empresario gasta o malgasta en satisfacer los caprichos de la burocracia reglamentarista, claro, se lo tiene que trasladar al consumidor. Así es. O sea, quien nos está escuchando puede decir, bueno, yo no soy hotelero, yo no soy empresario, yo no tengo que cumplir todos esos reglamentos. Ah, sí, pero nosotros los pagamos. ¿Ok? Y si no podemos pagarlo, entonces el proyecto resulta inviable y no se hace. El hotel no se construye y por lo tanto, por eso hay desempleo, por eso la gente tiene que emigrar a otros países. En fin, de las soluciones de esto hablamos. Ahora, en mi artículo de esta semana, que yo le titulé 7 mentiras populares, usted puede buscarlo por ahí, 7 mentiras populares, Alberto Mansuetti, me refiero, y esto también queríamos hablar, me refiero a un libro que ya está traducido al español desde hace un par de años, que se llama Los usos del pesimismo. Por un filósofo inglés que se llama Roger Scruton. Este libro, Los usos del pesimismo, es contra los optimistas inescrupulosos, que son los fantasiosos utopistas de la izquierda. Entonces les llama utopistas inescrupulosos y dice que el pesimismo razonable puede ser un arma de defensa ideológica. Es importante este libro porque describe 7 falacias. Falacia es un término filosófico, equivale un poquito a mentira, es como decir mentira, ¿no? 7 mentiras populares, 7 falacias filosóficas que sin embargo la gente ha terminado por aceptar. Y mucha gente está confundida en estos temas porque ha tomado por ciertas mentiras que sin embargo son muy populares, pero son falsas, como estas que se enuncian en el libro de Scruton. Y yo lo que hice fue resumir esas 7 mentiras en un artículo, en lo que cabe de mi artículo semanal. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, esa es la primera mentira, la falacia de la solución ideal, entre comillas, solución ideal. Para cualquier problema, desde el desempleo hasta las epidemias, pasando por la falta de vivienda, la izquierda siempre culpa al capitalismo y presenta su correspondiente propuesta socialista. ¿Y en qué consiste la solución ideal que siempre la izquierda propone? Más intervención del Estado, más funciones, más poderes, más recursos al Estado. Eso significa más impuestos y menos dinero nuestro para nosotros. Nosotros hoy en día no tenemos el derecho a conservar íntegro
el producto de nuestro esfuerzo, es decir, lo que ganamos. No tenemos derecho a conservarlo íntegro porque el Estado nos quita por la vía de impuestos una buena parte de lo que ganamos. ¿Ok? ¿Y por qué es eso? Bueno, porque la solución ideal de los izquierdistas siempre es darle más poderes al Estado, más atribuciones, más funciones y, por supuesto, más burocracia y más corrupción. ¿Verdad, Gustavo? Sí, es todo un problema, ¿no? Y esas soluciones son pues mentiras, ¿no? Es algo falso, no solucionan nada, sino crean más problemas. Pero esa idea bueno, me estaba yendo al tema económico, de estatizar las empresas, por ejemplo, no, esa es la solución para ello. Vamos a estatizar los bancos, entonces, se arma un problemón, toda la nación es perjudicada, ¿no? Entonces, esa es la solución ideal, por ejemplo, para ellos, ¿no? Estatizar todo que sea el Estado. Y eso es falso. Y si no lo nacionalizan, entonces le encajan 1.200 regulaciones que al final de cuentas tenemos que pagar todos nosotros, porque cumplir con los caprichos que las regulaciones decretan cuesta dinero, al empresario le cuesta dinero y entonces tiene que cargarlo sobre los precios. No hay soluciones mágicas, no hay milagros en la economía en este sentido, y entonces esos precios inflados, digamos así, los tenemos que pagar nosotros. Pero ¿qué hacen ellos? Echarle la culpa a los empresarios. En fin, la segunda falacia es la falacia famosa de nacimos en libertad, ¿ok? La falacia rusoniana, nacimos en libertad, pero son las instituciones, las leyes, las que nos mantienen encadenados. Esta falacia no es enteramente una falacia, es una verdad a medias, lo cual significa una mentira a medias, ¿ok? En el sentido de que, ¿en qué sentido es verdadero? Bueno, en el sentido de que todas estas reglamentaciones, estas antiempresarias ferozmente agresivas contra la empresa, contra el empresario, las reglamentaciones laborales, de salud, de ecologística, etcétera, etcétera, tenemos que pagarla nosotros. Y la verdad es que nos encadenan, y encadenan a los empresarios sobre todo. Esa es la parte de verdad de la segunda falacia. Usted puede ver esta lista en el artículo 7, mentiras populares, ¿ok? Pero la parte que no es verdad es que todas las instituciones, el Estado, digamos, todas las normas morales, etcétera, nos restringen como pensaba Rousseau. Esa es la segunda falacia, ¿ok? Okay. La mitad hubiera sido hemos nacido, nada más. hemos nacido en libertad. Hemos nacido, ahí nomás. Esa es la mitad verdadera. Sí. La tercera es la de la falacia de los intereses. Es lo que estabas hablando vos, Gustavo, con tu amigo que es relativista, no sabe economía, o sea, un egresado de una carrera humanística cualquiera, ¿no? Es relativista y no sabe economía. Entonces, cuando uno le replica, digamos, con argumentos, le contraargumenta a la falacia de la izquierda, siempre le acusan a uno de agente del imperialismo, empleado de la CIA, o en todo caso tú eres un oligarca ricachón, o tú eres varón blanco, machista, homofóbico, o lo que sea por ahí. O sea, siempre se van por la tangente, nunca contestan los argumentos, no escuchan, descalifican a los críticos, a las personas que somos disidentes en cuanto al modo como la izquierda está manejando el Estado, el gobierno, la economía, la educación, etcétera. Entonces, cuando uno presenta argumentos, le dicen, no, es que usted es derechista, okay, o usted es neoliberal, y entonces así lo descalifican, porque esas palabras se han convertido en insultos, ¿verdad? Sí, tienen un argumento, ese argumento, ¿no? Y otro argumento falaz, ¿no? Tiene como argumento una falacia, ¿no? Entonces no se ajusta a la realidad. Pero así ellos creen, pues, que se puede hacer.
El libro de Scruton examina mucho el caso de la educación, porque la falacia, la educación tiene que ver con dos falacias. La falacia de la planificación central, o sea, el Ministerio de Educación como ductor, como rector de toda la actividad educativa en el país, y con la falacia de suma cero también, porque suma cero, aplicada a la educación, la falacia de suma cero es, si hay alguien pobre es porque alguien es rico. Si hay países o pueblos indigentes, naciones indigentes, es porque hay naciones opulentas. Y aplicada al caso de la educación es, si hay niños aplazados, es porque otros sacan buenas notas. Entonces acabemos con el sistema de las notas. ¿Okay? Así es. Y por eso las letras, ahora calificación con letras. Sí, y en algunos casos ni siquiera calificación. Si ni siquiera letra, porque dicen no, porque entonces eso es estigmatizar al estudiante, eso es crearle un complejo, eso es abollarle su autoestima, etcétera, etcétera. Entonces, no, le menciona algún caso de lo que quieren hacer aquí en el Perú, dice que ya no se va a calificar con lapicero rojo, todo con azul. ¿Qué es eso? Esas soluciones dan, profe, no, estamos mal. Pero es que son cosas ridículas realmente, ¿ok? Y, como digo, esto tiene que ver con la educación. Lo de la educación hay que sumarlo a los 4 clavos, porque los 4 clavos se refieren a la economía. Pero resulta que los socialistas desde el poder, aliados con los mercantilistas, aunque estos últimos son socios minoritarios, ¿ok? Desde el poder controlan no solo la moneda, el dinero, la economía en general, sino también la educación y la salud y las jubilaciones y pensiones. Por eso las soluciones que están incluidas en las 5 reformas, ¿okay?, tienen que ver con privatización y desregulación, que significa empoderamiento. Empoderar a los educadores para educar, empoderar a los médicos para curar y atender a los enfermos, empoderar a los aseguradores para servirnos en un sistema privado de jubilaciones y pensiones, aunque con voucher. Después de eso usted puede consultar las 5 reformas y allí están los detalles. ¿Okay? Entonces, las últimas 2 falacias son las de el progreso y la de la agregación. Progreso, como ellos manipulan el lenguaje, significa más socialismo. Entonces, si usted se opone a que nos encajen más socialismo y nos sigan crucificando en la economía y adoctrinando en la educación y controlando en la salud, etcétera, etcétera, si usted se opone, o usted es enemigo del progreso. Claro. Le dicen que si usted se atreve a hablar de un retorno al patrón oro, o pretende suprimir burocracias inútiles y estorbosas, o volver al viejo sistema de calificaciones escolares una vez que estas han sido abolidas, usted es un reaccionario miserable, usted quiere volver atrás el reloj de la historia. Eso nos dicen, ¿verdad, Gustavo? Sí, claro, el hecho de que hayan sido leyes, justamente conversando ahí conmigo, antiguas, pero que funcionaron y hicieron prosperar las naciones, solamente por el hecho de ser ya que se ha hecho en la historia, en el pasado, ya no vale, porque estamos en un progreso. Me dijo esa palabra, ya cuando me dice progreso ya sé no a qué se refiere. Entonces hay que entenderle a la otra persona el idioma, porque prácticamente es un idioma, un lenguaje, ¿no? Entonces yo sé lo que él me habla y yo le digo, pero es que tú no me entiendes porque tenemos diferentes definiciones. Yo sí le entiendo, pero él a mí no me va a entender. Te tendría que hablarle. Incluso le hablé, mira, contigo hay que hablar hasta etimológicamente, de dónde proviene la palabra, y etcétera. Entonces es muy difícil, ¿no? Yo me dijo para almorzar porque para hacer vamos a comer el ceviche de la paz, me dijo. Ya, yo le acepté, vamos, le dije, y ya nos citamos, conversamos, porque es amigo mío, él es buena gente, ¿no? Pero tiene su sesgo, ¿no? Tiene su sesgo, ¿no? Bueno, el mundo está lleno de buenas personas que tienen las ideas equivocadas y van y votan por
programas de izquierda. Algunos saben que son de izquierda, otros no. Claro. Pero eso había un nombre que inventó Lenin para esas personas. Le llamaba, en inglés digo yo siempre, useful idiots, para que no suene tan fuerte. Lenin les llamaba idiotas útiles. Bueno, wow, él mismo les decía, y wow, sí. Qué bárbaro. Lenin le llama useful idiots a los despistados, para usar una palabra más suave, a los despistados que votan por los socialistas sin saber, sin tener la menor idea de las pésimas consecuencias que tiene el socialismo, aún aliado al mercantilismo. Las personas que nos están escuchando pueden buscar esta información en el Centro de Liberalismo Clásico, se pueden poner en contacto con nosotros, que nosotros estamos trabajando también sobre las soluciones, ¿verdad, Gustavo? Claro que sí, ¿no? Tenemos las 5 reformas para las soluciones más, para los problemas más graves de una nación, ¿no? Así es. Lo podemos, ya para ir terminando el programa, lo podemos recordar a nuestros oyentes que las 5 reformas son: 1, política; 2, economía; 3, educación; 4, atención médica; 5, jubilaciones y pensiones. Esas son las 5 reformas. Usted puede verlas en internet y tal, pero para eso hay que derogar las leyes malas. Y para derogar las leyes malas hay que estar en el Congreso, y para estar en el Congreso hay que tener un partido político. El problema es que los posmodernistas son antipolíticos y partidofóbicos, y algunos de ellos antidemocráticos. Entonces eso agrava el problema, porque impide el camino a la solución, o lo obstaculiza grandemente. No sé si me explico. Claro que sí. A pesar de ser, algunos dicen, politólogos, son antipolíticos. Extraño, no quieren hacer partido político. Ah, bueno, porque eso les enseñan en la universidad, Gustavo. Claro. Acuérdate que yo también pasé 5 años en una universidad estudiando ciencias políticas y al final me gradué. A uno en la universidad, en la Facultad de Ciencias Políticas, le enseñan que uno tiene que mantenerse al margen, porque uno tiene que ser un analista, un observador, y por lo tanto no se puede apasionar, no puede ir ni por este camino ni por el otro. Wow. Ahora, eso no, al final, eso así es como lo dicen, pero en la práctica eso se transforma en una inclinación fuerte a la izquierda. ¿Por qué? Porque te dicen que la educación del Estado, el control estatal de la economía, de la educación, de la moneda y el dinero, el control estatal de la salud pública, etcétera, bueno, que eso es inevitable, que eso es bueno, que eso en todo caso es inmodificable, y que o sea, te enseñan a que, claro, no hay verdades absolutas excepto esta. Así es. Ese es un problema con esa ideología, esas ideas, ¿no? Que son absurdas, contrarias y no solucionan nada. Claro, porque es mentira, pues, ¿no? Como que es el relativismo, que no hay verdad absoluta. Eso está mal. Y eso lo enseñan en todas las universidades. No vaya a creer que lo enseñan solo en las universidades estatales, en las privadas también. En las privadas también, así es. En las privadas te enseñan más keynesianismo que marxismo, y en las estatales te enseñan más marxismo que keynesianismo, pero más o menos va por ahí. ¿Cómo andamos de tiempo? Espacio. En el tiempo. Sí, estamos en el tiempo. Ok, entonces, profe, nos estamos despidiendo. ¿Sí, está bien? Sí. Ya, ok. Bueno, nosotros agradecemos a Centro de Liberalismo Clásico, a Foro Liberal América Latina y a Ricardo Puentes Melo también, ¿no? Entonces yo me voy despidiendo. Espero que el programa haya sido de su agrado. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Me despido. Chao. Este espacio se llama La Incubadora, es del Centro de Liberalismo Clásico y del Foro Liberal de América Latina. Usted lo puede contactar, nos puede contactar con internet, a través de internet, y las redes sociales, si está interesado en conocer más de nuestra propuesta, y por supuesto también involucrarse
a fin de cambiar todas estas realidades, estas formas de pensar que nos están haciendo cada vez más pobres, cada vez más ignorantes, cada vez más inseguros. Inseguros me refiero a falta de seguridad en la calle, la criminalidad, etcétera, cada vez más inseguros en ese sentido, y cada vez más dependiente del papá Estado. Será entonces hasta la próxima y muchas gracias por su atención. Bendiciones y feliz día, feliz tarde, feliz noche. Hasta la semana que viene si Dios quiere.